Bienvenidos a literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado. Bienvenidos a un nuevo episodio de literatura.fm. Hoy vamos a tratar nuevamente el tema del lenguaje. Nos vamos a centrar en los modismos. Ya en cierta ocasión grabé un podcast en el que analizaba una consulta que me habían hecho varios autores de si era necesario o conveniente eliminar los modismos de sus escritos, ¿no? Concretamente eran novelas que habían escrito y querían saber si debían eliminarlos, si era bueno dejarlos o no. Hoy me quería centrar un poco más desde un punto de vista general en qué son los modismos y en ver exactamente, aportar algunos ejemplos, ¿no? Los modismos constituyen uno de los elementos del lenguaje, en mi opinión, más interesantes y, por qué no decirlo, más divertidos. Estamos hablando de esas expresiones coloquiales cuyo significado no responde a la suma del significado de las palabras que lo componen. Un modismo significa aquello que los hablantes hemos querido que signifique al margen de reglas gramaticales. Es decir, el modismo estar asfixiado no significa sufrir asfixia respiratoria, o al menos no tiene por qué significarlo siempre, ¿no? De hecho, es una expresión, es una hipérbole para explicar que uno está agotado, que siente estrés, porque determinada actividad le exige demasiado esfuerzo y no le deja tiempo libre. Es decir, que de lo que significa lo que podría significar en su literalidad, pues hay mucha distancia, ¿no? Estos juegos lingüísticos, desde luego, pueden ser una tortura para un extranjero que por inercia tiende a darle el mismo significado a las palabras que el diccionario. Eso le pasa a un extranjero, nos pasa a nosotros cuando estudiamos un idioma, otro idioma, o sea, es lo normal, ¿no? Y así las cosas, un inglés, un sueco o un marroquí que estudien castellano no podrán deducir con la ayuda de un diccionario, a no ser que se trate de un diccionario especializado en modismos, que significa, por ejemplo, estar sopa, ser un tío legal o estar como un queso. En esta línea, Damien Moya y Alberto Alonso, que son profesores de Vaughan Group, los habré escuchado quizás en la radio, tienen programas para enseñar a hablar en inglés, pues estos dos profesores publicaron un libro con un título simpático que se llamaba This Book is the Milk. Título que los españoles, con cierto conocimiento de inglés, entendemos: este libro es la leche, pero que confundirá a los ingleses que desconozcan el modismo ser la leche, que significa ser divertido, ser genial, ser estupendo, ¿no? Así que para compensar o como revancha, me atrevo a pensar, todos los países tienen modismos nativos. Hay modismos mexicanos, no mames, que quiere decir no digas tonterías, peruanos, no seas sapo, que quiere decir no seas chismoso, ingleses, to sit tight, que es esperar pacientemente, to hit a sack, que significa ir a dormir. Y eso es así porque el lenguaje es un ser vivo y no se limita a unas normas lingüísticas, estrictas e inamovibles. Un ser vivo y un ser de lo más travieso. Y como decía yo al principio de esta grabación, resulta divertido también a veces el lenguaje, ¿no? Me apenan esos extranjeros que se preocupan cuando nos escuchan decir que hemos dejado colgado a un amigo. Pues no lo hemos dejado ahorcado, simplemente le hemos hecho una faena y no hemos respondido a lo esperado, por ejemplo, dándole plantón y no acudiendo a nuestra cita con él. Para desfacer entuertos, parece una cita del Quijote, pero el Quijote en realidad habla de enderezar tuertos, pues he creído conveniente crear una lista en la que rescataremos algunos de los modismos en lengua castellana más conocidos. Denominar españoles a estos modismos sería un error por lo restrictivo, pues posiblemente algunos de ellos son también propios de otros países.
Como desconozco qué modismos pertenecen exclusivamente al lenguaje popular de España, he preferido referirme a ellos como modismos en lengua castellana. Doy por hecho que España comparte modismos con otros países latinoamericanos, los cuales tendrán por su parte, intuyo, modismos, bueno, lo doy por hecho, modismos de cosecha propia que algunos españoles como yo no entenderíamos. Es lo bueno del lenguaje, que es flexible y se ajusta a las necesidades de los hablantes. Antes que nada vamos a ver las características de los modismos, que nos va a venir bien para profundizar en ellos, ¿no? A ver, para recapitular, vamos a repasar lo que sabemos de los modismos. Su definición: son frases hechas figurativas que forman parte del lenguaje de la calle. Hay en su uso cierta voluntad de juego lingüístico. Podríamos decir: Juan bebe demasiado alcohol, pero usamos el modismo Juan es una esponja porque nos resulta una alternativa menos académica, más juguetona, por así decirlo. Nos gusta más esa imagen, la imagen de la esponja, para referirnos a que una persona bebe mucho. Por supuesto no lo hacemos siempre, pero sí que lo hacemos en ocasiones, ¿no? Los modismos más características son muy expresivos, estrictamente son innecesarios. Ya hemos visto que podemos decir lo mismo con otras palabras, pero si una lengua careciera de modismos, perdería expresividad. Los modismos nacen en la calle, en las aulas, en el trabajo. Es lenguaje del día a día. Alguien se inventa una expresión que acaba por cristalizar en un pequeño círculo, puede ser en la empresa, un círculo a lo mejor de amistades del colegio, incluso a lo mejor una banda de delincuentes, para dar luego el gran salto y extenderse por todas o casi todas las capas de la población. Hay modismos en cada país, pues cada país genera su propio lenguaje alternativo. Los extranjeros suelen tener problemas con los modismos, ya lo dije antes, pues si seguimos el diccionario al pie de la letra, no podremos entender el significado de un modismo. Es decir, un extranjero que estudia castellano aprenderá qué significa el verbo tirar y qué significa el sustantivo toalla. Más adelante deberá aprender que tirar la toalla no significa arrojar o lanzar una toalla, sino darse por vencido, desistir en un empeño. Los jóvenes son especialmente amigos de los modismos. Podríamos decir que los modismos suelen nacer en ese ámbito de jovialidad propio de los jóvenes, pero que luego, poco a poco, son adaptados por un sector más amplio de la sociedad. Hay muchos modismos relacionados con los animales: ser un burro, que quiere decir ser muy bruto; llorar lágrimas de cocodrilo, significa simular cierto pesar que en realidad no existe, o sea, no siente, quiero decir. Ser un buitre, que significa pasarse de listo, mirar por uno mismo a costa del prójimo. Ser un tiburón significa dedicarte a algo, por ejemplo, a las finanzas o a la política, de manera despiadada, sin humanidad. Ser un perro es ser vago, ser indolente. Ser un lince significa ser muy avispado, por ejemplo, en los negocios. Y no me enrollo más. A continuación os dejo algunos modismos en lengua castellana y, como digo, son divertidos, así que disfrutarlos, ¿no? Modismos en lengua castellana. Alucinar. Alucinar en el lenguaje de los jóvenes no significa sufrir alucinaciones, sino divertirse mucho, sorprenderse, flipar, valga el verbo, con algo. Aunque se haya generalizado el uso de esta palabra, antiguamente se usaba solo en ámbitos delictivos. No en vano, quienes prueban drogas como el LSD sufren alucinaciones mentales. Comerse el tarro. Nos comemos el tarro cuando pensamos y repensamos cómo solucionar un problema o qué decisión tomar respecto a un asunto que nos perturba. Dar la brasa.
Aunque la expresión dar la brasa puede ser empleada por cualquier persona, es muy propia de adolescentes para referirse a personas mayores que tratan de imponer sus criterios a los hijos. Viene a ser algo así como ponerse pesado. Tiene un matiz peyorativo como de queja. Dejar colgado a alguien, ya lo cité antes, significa dejar a alguien en la estacada, jugarle una mala pasada, o lo que es lo mismo, fallarle, ¿no? Otra posibilidad, también de lenguaje coloquial, sería dejar tirado a alguien, aunque si lo analizamos, lo centramos en lo que es la fuerza, la garra del modismo, tiene más garra, yo creo, dejar colgado a alguien que dejar tirado a alguien. Estar de bajón es estar de resaca tras excederse con el alcohol. En algunas ocasiones también se utiliza para transmitir que uno está deprimido, que está falto de ánimo. O sea que estar de bajón puede ser físico y puede ser mental. Estar puesto en algo, si decimos por ejemplo que Manolo está puesto en ordenadores, queremos decir que se le da bien el manejo de los ordenadores. Hay que tener en cuenta que el verbo poner, como pasa con el get, el verbo get de los ingleses, es un verbo que puede significar muchas cosas. Irse a la piltra. Piltra forma parte de la jerga juvenil y aunque al principio era marginal, con el paso del tiempo ha ido calando también entre personas de cualquier edad o condición. Piltra es un calco de la voz francesa petre, que significa catre, cama de pordiosero, y hoy, como vengo diciendo, piltra es simplemente un término coloquial con el que sustituimos que nos sirve para sustituir al sustantivo cama. Irse a la piltra es, por tanto, acostarse, irse a dormir. Hacerse el primo no significa hacerse pasar por un primo, por un familiar de alguien, ¿no? Sino hacerse pasar por tonto de manera taimada, en principio para conseguir algún tipo de beneficio. Es decir, que te haces el tonto porque en realidad eres muy listo, ¿no? O te crees que eres muy listo. Manda huevos es una expresión exclamativa, por eso la ponemos siempre entre signo de admiración. Nos brota a muchos castellanohablantes de manera natural. A estas alturas la tenemos muy interiorizada. No significa nada en concreto, es tan solo una manifestación de queja o en respuesta a una situación que nos da mucho coraje. Quedarse con la copla. Una copla es una composición poética de arte menor, pero cuando le pedimos a alguien que se quede con la copla, lo que estamos haciendo es pedirle que preste atención para retener mentalmente un mensaje, una noticia, un dato. Ser un empollón, cuando decimos que alguien es una persona estudiosa o que estudia mucho, lo hacemos sin un matiz peyorativo, algo que se ocurre cuando usamos el modismo ser un empollón. En este caso, la imagen del estudioso está representada por una gallina empollando huevos. Así que seguramente creo yo que este modismo se lo habrá inventado algún holgazán. Soltar un rollo macabeo, pues algunas personas son incapaces de expresarse mediante la economía del lenguaje y son propensos a extenderse verbalmente más de la cuenta. En muchas ocasiones, incluso para echar mano de la ficción, aunque intenten hacer pasar su relato como verídico. El modismo soltar un rollo macabeo tiene posiblemente su origen en el libro de los Macabeos, que forma parte de la Biblia. Este es un libro bíblico muy prolijo en datos, en batallas, en genealogías, y de ahí que nos quejemos del rollo macabeo de aquella persona que se va por las ramas, y eso de se va por las ramas sería otro modismo. Ya veis que a veces utilizamos modismos para explicar modismos. Tener mucho morro, alguien tiene mucho morro cuando es atrevido, descarado, es decir, cuando se comporta con excesiva soltura. Lo decimos en tono de crítica y algunos con sumo pesar, pues les gustaría tener mucho morro en vez de ser apocados, ¿no? Tirarse un farol, solemos entender un farol como ese objeto transparente que lleva en su interior una luz, pero
Aquí una vez más mezclamos un verbo con un sustantivo y el significado es muy diferente de lo que podría ser en su literalidad. Tirarse el farol evidentemente no es lanzar una de estas lámparas, sino alardear con bravuconadas. Así que esta ha sido la grabación de hoy. Os he explicado, yo creo que ha quedado claro que es un modismo. Os he dado algunos ejemplos y yo creo que con esto nos quedará ya bastante, lo mantendremos en la retina, ya no se lo olvidará. Bueno, pues esta ha sido la aportación de hoy de este podcast de literatura.fm. Insisto, estos podcasts los estoy subiendo a mi blog de YouTube, a mi canal de YouTube. Os dejo también el link. Si entráis en mi canal y os interesan este tipo de temas, hablamos de libros, este material que viene bien para el colegio, para profesores, para alumnos, para gente que escribe, es decir, autores y tal, pues aconsejo que os registréis, os suscribáis a mi canal para que así cuando publique un nuevo vídeo pues os llegue os avise para que podáis verlo, ¿no? Nada más por hoy, gracias a todos aquellos que compartáis este podcast en iVoox. Ya sabéis que estamos en literatura.fm y también en libros.fm. 2 espacios para compartir grabaciones sobre el mundo de la literatura, del lenguaje, sobre libros, corrección de estilo, etc. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta otra.